Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Grande fue mi sorpresa cuando empecé hace 2 semanas a estudiar otra carrera. Yo me recibí de licenciado en filosofía y hace 2 semanas quise estudiar otra carrera que es Derecho en la Universidad del Museo Social Argentino. Y grande fue mi sorpresa cuando en las primeras clases algunos profesores de esta cátedra, no solamente gente de 60, 70, sino también profesoras jóvenes de 30, 40, empezaron a hablar con todes, alumnos y alumnas, estudiantes y estudiantas, chiques. Entonces yo realmente no podía creer que en una alta casa de estudios este lenguaje absolutamente distorsionado haya llegado hasta ese punto. ¿Con esto qué quiero decir? Que esto se infiltra hasta en los lugares más inesperados, porque a mí no me extraña que algunos militantes políticos hablen de esta manera, pero no esperaba eso realmente de un abogado, y mucho menos de un profesor. El libro que edité ahí, que está mostrándose ahí, 2015, ahí amplío algunas cosas y también está disponible para los que lo quieran leer, pero en eso vamos a ir a ampliar una parte del contenido, de manera tal que aquellas cosas que por ahí queden sin desarrollar, o pueden preguntarlas con mucho gusto, pero también están desarrolladas en el libro. Te pido que pases. Creo que todos conocen el juego este de preguntado, ¿verdad? Hace poco, la idea de varios amigos era la de instalar y llevar a este juego cierta parte de nuestra cultura, a través de preguntas cuyas respuestas referencian ideas que nosotros queremos que se destaquen, ideas sobre la historia, sobre religión, sobre la cultura, sobre la moral. Y fue una sorpresa que entre las preguntas que habían sido rechazadas figurase, por ejemplo, la pregunta: ¿qué porcentaje de los nuevos infectados de HIV en Argentina son homosexuales? La respuesta que nos dio preguntados fue que esa pregunta no podía admitirse, porque el contenido era considerado ofensivo. Por supuesto que el porcentaje de infectados es altísimo en homosexuales, es decir, la mayor parte de personas que se infectan de SIDA son homosexuales. No la única, pero la mayor parte. Y esa pregunta estaba prohibida por preguntados. No se podía preguntar y se utilizó la palabra ofensivo, anótensela, cuando a veces hay un contenido que ellos no pueden rebatir, lo consideran ofensivo. No dicen que es falso, no dicen que es verdadero, es ofensivo. También otra de las preguntas fue si mediante el reparto masivo de preservativos, la implementación de la educación sexual, si las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente habían descendido. Y la respuesta era obviamente que no. La respuesta era negativa. Y entonces se nos dice que la pregunta estaba mal formulada. Pero de nuevo, se impide que este contenido pueda llegar. Otra pregunta era si la promiscuidad y el sexo ocasional sigue siendo una conducta de riesgo en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Otra pregunta muy interesante, porque nosotros, desde la educación cristiana, obviamente proponemos la práctica de la virtud de la templanza y la castidad. Entonces la pregunta era si había una relación y si era una conducta de riesgo. ¿Qué nos respondió preguntados? Cambiará en el futuro. O sea, es una conducta de riesgo, pero no te preocupes, que en el futuro va a cambiar. Por lo tanto, no lo podemos preguntar.
no era raro que se pregunte esto. Preguntamos en qué momento comienza la vida humana. Y obviamente la respuesta era en la concepción. Respuesta incorrecta, nos dijeron. Respuesta incorrecta. ¿Cuál es el nombre correcto para definir a los pueblos que resultaron de la unión entre los españoles y los pueblos precolombinos? La palabra correcta era hispanoamericanos. Pero la excusa que nos dio este programa fue que la pregunta era demasiado específica y que por lo tanto no correspondía. Ahora bien, a ninguno de ustedes se le escapa o se le debería escapar que el sentido de borrar la palabra Hispanoamérica para reemplazarla por Latinoamérica es ideológico. Se busca eliminar la palabra España o las referencias lingüísticas que nos puedan llevar ahí y hablar de una cuestión meramente de idioma, Latinoamérica. Díaz Araujo, a quien ustedes conocen, también ha propuesto el término Cristianoamérica, ese mucho menos. Pero Hispanoamérica no le gusta, a la izquierda no le gusta la palabra Hispanoamérica y por eso la reemplaza por Latinoamérica. Entonces tenemos que fueron rechazadas esas preguntas. De manera tal que el tema de la ideología de género y de la manipulación del lenguaje no podemos decir que no se haya colado en todos lados. Está en la universidad, lamentablemente, por lo menos en la mía, no me voy a gastar en demostrar que esto también pasa en la UBA. Hablamos de la ideología de género. En el último año, sobre todo después de la caída de la ley abortista en el Senado, volvió a la carga el tema de la ideología de género a través de educación sexual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, como hacía el sabio Sócrates, el viejo Sócrates en los diálogos platónicos, definir. Tenemos que definir primero qué es la palabra ideología, para después ir al caso específico de la ideología de género. Llamamos ideología a una concepción de la realidad que pretende explicar la complejidad del universo por un solo factor. Por ejemplo, decíamos, la ideología economicista, que late las entrañas del marxismo, pretende explicar todo por lo económico, solamente lo económico. Entonces, las guerras, la historia, la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, toda la historia se explica por lo económico. Y cuando uno diga, no, pero hay héroes, no, en el fondo esos héroes buscaban una situación de dominación económica. No, pero hay gente que se sacrificó, no, en el fondo esa gente quería un dominio económico. Es decir, lo que nosotros llamamos patriotismo, religiosidad, moral, heroísmo, para el economicista, son máscaras que encubren una dominación económica, una voluntad de dominio económico. Reducen todo al económico. Por eso es un economicismo. En el caso de la ideología de género, como dice la ley de 2012, una ley alumbrada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dice que la persona tiene derecho a ser tratada como se autoperciba, como ella se sienta. Entonces la ideología de género lo que hace es tomar un aspecto de la realidad, el sentimiento, y que todo el universo gire en torno a ese sentimiento. Tiraniza la realidad bajo la influencia de un único factor, que es el sentimiento. Entonces, si yo me siento mujer y si de repente me quiero llamar Carla o Marisa, bueno, es mi decisión, porque yo me siento mujer y todos ustedes tienen que tratarme de esa manera y están obligados a tratarme de esa manera y no tienen opción. Hace muy poco, nuestro país firmó un contrato entre, por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo
y la República Argentina. 200 millones de dólares destinados a políticas de igualdad de género. 200 millones de dólares. Es decir, nuestro país está asumiendo la ideología de género en términos de desigualdad entre el hombre y la mujer. Lo está asumiendo preguntados, lo están asumiendo algunas cátedras. Ponen como ejemplo una acusación jurídica que le hicieron a una heladería. Es un ejemplo que me acaban de poner a mí la semana pasada en la cursada. Fredo, la heladería Fredo, fue acusada por un grupo llamado Mujeres en Busca de la Igualdad. Y Mujeres en Busca de la Igualdad demandó a Fredo por el gran pecado de que Fredo solamente tenía entre sus empleados que atendían a la gente solamente varones. Entonces no estaba promoviendo la igualdad. El sistema jurídico, en vez de rechazar esta demanda como una tontería, le da entidad, y los profesores le dan entidad en la clase. Hasta donde yo sé, a nadie se le ocurriría demandar a un jardín de infantes por el hecho de que solamente contratan personal femenino. Pero estamos exactamente en lo mismo. Es decir, se busca una igualdad que es aritmética. No es que hubo un plan, una conspiración de Fredo para que las mujeres no entraran. No, es que era un trabajo, y lo dicen ellos mismos, donde se requiere más fuerza. Levantar, subir los baldes cargados de helado, y es algo evidente de que el varón tiene más fuerza que la mujer. De manera tal que en la cátedra, en juegos inocentes que están en el celular, en la República Argentina, a través de tratados, con un monto de dinero de 200 millones de dólares, se está instalando, se busca propulsar el lenguaje, la jerga de género. Esto está firmado por el presidente de la Nación Argentina, políticas de igualdad de género, 200 millones de dólares, ¿no? Y su fecha de publicación es el 9 de noviembre del año pasado. Lleva la firma del presidente de la Nación, de Marcos Peña y de Nicolás Dujovne, ¿sí? Entonces, estamos ante una política que intenta atacarnos, que intenta atacar el sentido común, buscando problematizar lo obvio. Les pido que esto les quede fijo en su mente, o en sus cuadernos por lo menos. Problematización de lo obvio. Permanentemente la agenda feminista busca polemizar lo obvio, problematizarlo. Donde no había un problema, instalar una contradicción. No había un montón de mujeres queriendo entrar al Fredo así llorando por los pasillos. Ellos van a meter ahí la contradicción, que es como si yo me quisiera meter a ser un maestro jardinero en un preescolar. Ellos buscan impulsar esas contradicciones, buscan generar el caos. Entonces, una manera de luchar con el género justamente es promover el orden, porque lo contrario al caos es el. ¿Ven ahí el libro? ¿Ven en la imagen en la pantalla el libro? ¿Sí? Ese libro se llama Psicopolítica, técnica del lavado del cerebro, y está firmado por una persona que se denomina Kenneth Goff. Kenneth Goff era un militante comunista de Estados Unidos, de mitad del siglo pasado. Fue formado en el comunismo hasta que en un momento recibe una formación especial que venía de la Unión Soviética, donde se lo capacita en técnicas de lavado de cerebro. Y cuando él empieza a descubrir y estudiar ese tema, se da cuenta de que lo estaban llevando a un lugar donde iba a manipular gente. Y entonces
repudia la causa comunista y se transforma en un patriota norteamericano anticomunista. Esa persona que ven ahí se llama Lavrenti Beria, que es el autor de un manual de psicopolítica en la Unión Soviética. ¿Se ve ahí la cara de este hombre? ¿Sí? Que es el manual con el cual se pretendía formar agentes de la subversión comunista para llevar a Occidente y que en Occidente desplieguen la causa del comunismo. Y ustedes me podrán decir, pero Juan Carlos, el comunismo, a ver, cayó en 1989, 91, con la caída del muro la Unión Soviética se desplomó. Sí, es cierto. A esto podría responder que el comunismo subsiste lavado en China, que subsiste en Cuba, que en Venezuela tenemos un régimen que por lo menos se dice comunista, pero lo más importante es que estas técnicas de lavado de cerebro son las mismas que se utilizan hoy, que eso es el punto en el que me quiero enfocar. Entonces, cuando él descubre que Lavrenti Beria estaba formando a gente de manera sistemática para manipular personas, el sentido moral de Kenneth Goff reacciona, toma el libro, lo traduce al inglés y lo publica en Estados Unidos como una denuncia contra el comunismo. Y a nosotros nos llega en ese libro que llega en Argentina en los años 60. Una de las consignas de este hombre, ¿se ve ahí la pantalla roja? Dice que una de las consignas clave para que el comunismo genere desorden en el mundo es que ellos debían producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. Para ellos, su primer paso más importante era producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. Fíjense que esto es un consejo que le daba Lavrenti Beria a los agentes comunistas. Produzcan el máximo de caos posible en la cultura del enemigo. ¿Cómo se produce ese caos? Fundamentalmente a través del lenguaje. Porque el lenguaje es el vehículo de la cultura. La cultura nos llega a través de libros, a través de la literatura, de novelas, de poesía, y todo lo que acabo de mencionar está atravesado por el lenguaje. Si yo corrompo el lenguaje, corrompo la cultura. De ahí viene esto de hablar mal, todes, chiques, todos y todas. El lenguaje, entre comillas, inclusivo. O sea, esto está pensado, hay una estrategia para producir el caos. Nuestro cerebro, el cerebro de una persona que está formada en la tradición, en la fe, en la patria, en la historia, está atravesado de esas palabras. ¿Se ven ahí algunas palabras? La palabra Dios, ante todo, es una palabra que la Unión Soviética intentó borrar. Solamente admitía la palabra Dios con minúscula y había borrado aquellos libros en donde la palabra Dios aparecía con mayúscula. La palabra patria en segundo lugar, la palabra familia, orden, legitimidad, honor, belleza, justicia, matrimonio, verdad. Hoy se quieren eliminar esas palabras, jerarquía. No se quiere hablar de esto es verdadero, esto es falso. Se dice, bueno, ¿esto es progresista o no? ¿Esto es más moderno o es más antiguo? No se habla de que si este comportamiento es ético o no, sino si este comportamiento es mayoritario o cuenta con el respaldo de poca gente. Nos quieren cambiar el eje de la mente, es decir, el criterio con el cual juzgamos y pensamos. Con la palabra familia la querían borrar y como no pudieron, entonces ahora ponen, bueno, hay muchos tipos de familias. Es decir, hay palabras que borran, pero cuando no pueden borrar la palabra, lo que hacen es duplicarla. Es decir, no, bueno, la familia es importante, pero hay muchos tipos de familia. Papá y mamá, papá y papá, mamá y mamá, y todo lo que quieran inventar.
con la palabra matrimonio, tampoco la podían borrar, entonces le adjuntaron ese adjetivo nefasto, igualitario. Quizás acá no lo recuerdan mucho porque veo muchas caras bastante jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo, pero en la Argentina la ley del matrimonio igualitario fue legalizada en el 2010. El debate duró muy poco, empezó más o menos en noviembre del 2009 y ya en julio del 2010 la ley había salido. Más o menos en mayo yo noté un cambio en la comunicación del mensaje. Hasta mayo todos los diarios, todos los periodistas, todos los militantes políticos hablaban del matrimonio homosexual. Fue un día, chicos, un día. En mayo más o menos, con diferencia de un día, todo el mundo empezó a decir matrimonio igualitario. Fue un día para el otro. Todo el mundo se había puesto de acuerdo en decir matrimonio igualitario. Ya no decía matrimonio homosexual. Se habían dado cuenta de qué? De que la palabra homosexual generaba en algún punto una resistencia a las personas. Entonces sustituyeron la palabra homosexual y dejaron la palabra igualitario. ¿Por qué? Porque igualitario, ¿a qué le suena a ustedes? ¿A qué palabra lo remite? A igualdad. Igualdad nos suena parecido a justicia. Entonces, bueno, de alguna manera, con la ley del matrimonio igualitario era como que se pretendía decir, estamos buscando justicia. Son todas técnicas psicológicas, producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. Lo mismo con la palabra honor, belleza. En el arte se busca que la belleza ya no signifique nada. Ya el arte no comunica belleza, no quieren que comunique belleza. Ya es la espontaneidad, la subjetividad del artista. Entonces, algo como un tacho de basura, no, bueno, en realidad es mi subjetividad. Y si vos no lo respetás y considerás que eso no es arte, estás ofendiendo mi subjetividad. O sea, hay un discurso armado para victimizarse y para contraatacar a aquel que lo cuestione. Hace muy poco, desde el boletín Notivida, ustedes deben conocer a Mónica del Río, se hizo un seguimiento de las técnicas, sobre todo psicológicas, en torno a la promoción del aborto. Esto tiene una relación, porque si bien aborto y ideología de género son cosas distintas, se trata de estrategias que también se utilizan en el campo de la ideología de género. Entonces Casa Fusa, que como ustedes saben es IPPF, alumbra un manual que está en internet, hay un PDF, que se llama Recomendaciones para una cobertura periodística del aborto sin estigma. Es decir, vamos a tratar de comunicar sobre el aborto sin estigmatizar a las mujeres. Porque decir que es un asesinato, la estás estigmatizando. Y miren lo que ellos mismos dicen. Dicen, no usemos la palabra niños ni la palabra bebés. Hablamos de embriones o de fetos. Quienes apoyan el aborto no son abortistas ni aborteros. Entonces buscan decir que somos pro derechos, pro libertad de la mujer. Ojo con decir que la conciencia es patrimonio de un solo sector, no hay que decir eso. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando se oponía al aborto decía yo tengo objeción de conciencia. Dicen, no digas que es un objetor de conciencia, decís que es un antiderechos. Porque si no estarías diciendo que el que está contra el aborto tiene una conciencia. Y no tenemos que decir que tiene una conciencia moral. Tenemos que decir que es antiderechos. Se dan cuenta que acá hay una narración, hay una narrativa negativa que permanentemente nos perjudica. Y no podemos caer en esa narrativa. Esto es una cuestión también, aquellos que estudian literatura o sus profesores, tienen que verla con mucha claridad. Tenemos que tener cuidado en cómo narramos los hechos.
También tienen miedo a la palabra madre o padre, y acá nos metemos de lleno en el tema de la ideología de género. Los embarazos, dice el manual del IPPF, no convierten en madres o padres a las personas. ¿Por qué? Porque la palabra madre, ¿a qué otra palabra me remite? A la palabra hijo. Y la palabra hijo ya me hace imposible que yo pueda hablar del embrión en términos despersonalizantes. Me hace imposible que pueda cosificar a la persona. Digo, hijo es una persona. Había que barrer eso de la mente. ¿Cómo lo puedo barrer? Con la palabra mujer gestante. Ya no hablo de madres. Les ha costado muy caro hablar de madres. Lo mismo pasa con la palabra orden, naturaleza. Cuando uno dice, no, la homosexualidad es un desorden, es algo antinatural. No. Lo natural es una construcción. Eso es ideología de género. Decir que la naturaleza es una construcción del hombre y no algo que se descubre, sino algo que se construye, o sea, algo que mi mente proyecta hacia afuera, eso es ideología de género. Entonces, como en un debate que tuvimos una vez, yo dije, esto no es natural, y la persona me respondió de inmediato, definí natural. No son pro vida, son antiderechos. Es mejor hablar de personas pro derecho y no de personas pro aborto. Es decir, hay una estrategia pensada hace años. La única diferencia es que IPPF ahora la acaba de verbalizar, la acaba de explicitar, pero ya la estaban aplicando hace años. No son pro vida, son antiderechos. Esto se ha llegado a decir desde el Congreso de la Lengua en Córdoba. Ustedes saben que hace unos días tuvo lugar en Córdoba un Congreso de la Lengua. Se le dio estatus al tema del lenguaje inclusivo. Y una de las expositoras, Soledad Gallego Díaz, dijo, y Clarín no se privó de citarlo, dijo, tengamos cuidado, estoy citando a Soledad Gallego Díaz, tengamos cuidado cuando decimos que hay campañas pro vida, porque nos podemos ver envueltos en consignas ajenas. Porque decir que la gente que está contra el aborto es pro vida implicaría que los que están a favor son pro muerte. Lo acaba de decir Soledad Gallego Díaz hace 10, 11 días en Córdoba. Clarín lo retoma. Hablar de personas gestantes y no solo de mujeres embarazadas. Eso también les posibilita confundirnos y decir que un varón puede estar embarazado. De nuevo, aparece la ideología de género. Esto es un ajedrez. Esto es uno de los conceptos clave de esta conferencia. Hay que entender esto como un ajedrez mental. Aquellos que juegan al ajedrez podrán verlo con mayor facilidad y se acordarán que deben adelantarse 3 o 4 o 5 jugadas a lo que el adversario quiere hacer. Acá hay un ajedrez mental, hay una estrategia pensada con una lógica nocturna, una lógica sombría, una lógica infernal, en una palabra, donde de alguna manera de la cabeza del demonio ha salido todo esto y hay como agentes, sus escribas. Hay literatos demoníacos. León Blois decía que la literatura podía estar poseída. Hay literatos oscuros que intentan una narrativa que lo que hace es tergiversar la realidad. La realidad, el orden, no se construye, se descubre. Es anterior, es superior y será posterior a nosotros. Ese es el concepto de orden natural. Un orden preexistente. Un orden que no es un orden que yo proyecto, sino al cual me debo adecuar. Para ellos no hay orden. Por eso, el aborto es una opción, la eutanasia, el consumo de drogas y en definitiva la homosexualidad. Hay varios libros de ideólogos
sobre todo de izquierda, donde proponen la homosexualidad no como una especie de acto de, si ustedes quieren, desorden vinculado a un libertinaje sexual, no. Lo proponen como un acto de subversión político. Es decir, la homosexualidad es el acto de subversión. ¿Por qué? Porque el orden es la heterosexualidad. Por lo tanto, promover relaciones contrarias al orden es alterar no solo la sexualidad humana, sino también, en definitiva, la polis, el orden político. ¿Por qué? Porque la polis está formada por personas, y personas que están alteradas alteran. Otras palabras clave de la ideología de género: la palabra gay, la palabra matrimonio igualitario, la comentamos. Otra estrategia es sustituir la palabra sexo por género. ¿Por qué? Porque sexo remite a lo biológico, a lo dado, a lo innato, a lo que viene, si me permiten el ser un poco informal, a lo que viene de fábrica. En cambio, género es esta palabra construida artificialmente para designar esta supuesta concepción cultural cambiante, arbitraria, que hoy es una cosa y mañana es otra. Fíjense que incluso ahora en los formularios que uno llena, no sé, de distintas dependencias, antes decía, bueno, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, y ahora dice, algunos, género. Ya no dice sexo, género. En España, antes vos anotabas a tu hijo y decía, bueno, padre, madre, fecha de nacimiento, DNI. Y ahora dice, progenitor 1, progenitor 2. Quieren borrar, acá también, quieren borrar la palabra padre, que nos remite al Padre Eterno. Y quieren borrar la palabra madre, que nos remite a nuestra madre. Es decir, quieren borrar la cultura, las palabras, los términos, los fonemas, los signos lingüísticos que nos remiten a otras cosas. Eso también pasa en la religión. Me voy un poco del tema, pero para ilustrarlo. Todos conocen esa frase de Job, ¿no? Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Creo que le suena, ¿verdad? En los últimos años se han buscado otras traducciones, porque era como que la palabra milicia asustaba a algunos fieles. Entonces han puesto servicio en la vida del hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el militar era un acto de servicio. Pero lo que han hecho es quitar una palabra que tenía una connotación bélica de combate y la han sustituido por una palabra más suave, con un significado que no es contrario, pero tampoco es exacto. Y esto estamos hablando de un traductor de la Biblia, no es que estamos hablando de alguien que está con un proyecto pro aborto. Es decir, se sustituyen palabras con una connotación de guerra porque no se quiere que los cristianos seamos guerreros. También pasó en las Fuerzas Armadas, durante la gestión de Nilda Garré. Se sustituyó y se quitó de los planes de las Fuerzas Armadas el estudio de hipótesis de conflicto con Inglaterra respecto de Malvinas y con la guerrilla respecto de un hipotético ataque terrorista. Se nos quiere quitar de la mente la idea de la hipótesis de conflicto. O sea, el enemigo sigue estando, pero ya no hablamos de él. Ya no hay hipótesis de conflicto. O sea, no podemos volver a tener una guerra con Inglaterra. No pueden volver a meter una bomba por acá. No pueden. Nos están desarmando. Vuelvo a la ideología de género. Otras palabras clave, la palabra gay. La palabra gay en inglés, seguro que todos saben qué significa. Alegre. Justamente se intenta decir que el homosexual es alegre para de alguna manera quitarle hierro a su realidad. Es un hombre que sufre. Es un hombre que sufre
la tendencia contraria a su naturaleza. Se lo intenta presentar como algo divertido. Otras, desigualdad de género, violencia de género. Hay un artículo que la presentadora mencionaba. La violencia de género es una estrategia en la cual se dice una verdad para defender una mentira. ¿Cuál es la verdad? Que la mujer hay que respetarla, que el que le pega comete una injusticia. Pero ¿cuál es la mentira? Que usando las palabras violencia de género se intenta decir que cualquier ataque a la mujer es violencia de género. Y cuando impedimos un aborto atacamos a la mujer. ¿Por qué? Porque el aborto es un derecho. Entonces, si yo acepto la palabra violencia de género como marco de discusión, estoy jugando el juego de ellos. Yo no tengo que aceptar esa palabra, tengo que romper el hechizo, romper el encantamiento. Como diría Luis en el capítulo 4 de Narnia. Homofobia, una palabra que no existe. No existe homofobia, existe la defensa del orden natural, eso sí existe. Pero al poner la palabra fobia, lo que intentan es hacernos quedar como que tenemos miedo. Vos tenés aracnofobia, miedo a las arañas. Tenés claustrofobia, tenés miedo a estar encerrado. Entonces se intenta deslizar la idea de que si vos estás en contra de la homosexualidad y considerás que es un desorden, es porque tenés miedo. En el fondo tenés miedo. O sea, una cuestión mucho más compleja se simplifica con una palabra. Por eso el poder de la palabra es tremendo. A veces a mí me parece un error, me molesta mucho cuando veo gente que dice no somos homofóbicos, gente, amigos, conocidos, no somos homofóbicos, defendemos el orden natural. Estás cayendo en la trampa, porque si vos intentás despegarte de esa palabra es porque le estás dando un estatus a esa palabra. Y lo que vos tenés que hacer no es dar un estatus, es justamente pinchar el globo, es que desenmascarar la mentira. Porque de lo contrario quedás preso de una lógica que no te conviene. El uso de la palabra discriminación. Hace unos años publiqué un artículo titulado ¿qué hay detrás de la ideología de la no discriminación? Discriminar es distinguir. Y el que no distingue confunde. Si ellos no quieren que discriminemos, es porque no quieren que distingamos. Igualdad, patriarcado, minorías, colectivo LGBT, estereotipos de género. Que mi sobrino, Pedrito, o mi sobrina Isabel jueguen con distintos muñecos, o elijan distintos colores, es algo que lo eligen solos. Pero para ellos hay posición de género. Los padres van e intentan presionarlos para que uno elija juguetes de varón, otros de mujer. Palabras clave, estereotipos de género, patrones socioculturales de género. Todo eso se nos va metiendo. ¿Se ve lo de Freud? Cuando hablamos de ideología de género no podemos omitir el tema de la educación sexual. Freud, en sus obras completas, habla de la disposición perversa polimorfa, y le agradezco el dato que yo tenía, pero que lo pude refrescar, a un caballero que está acá presente, a Marcos Rial. Muchas gracias, Marcos. Freud habla de este tema y dice que el ser humano no es naturalmente heterosexual, sino que tiene una disposición polimorfa sexual que es originaria. Entonces, en la visión de Freud, en la visión nefasta, perversa, sucia de este hombre, la sexualidad humana no es que primero era natural y luego, puede irse degradando, sino que en su origen era anárquica. Había varones con varones, mujeres con mujeres, chicos con adultos con chicos menores, y también poligamia, o sea, todo.
no sé cómo decirlo más académicamente, era un sistema orgiástico y homosexualista. Y además con pedofilia incluido. Entonces, si para ellos esto era lo originario, luego con el paso del tiempo, según Freud, se va cambiando esto. Pero luego todas las normas que se van agregando son justamente costumbres sociales, son convenciones, no son cosas reales. Por eso la heterosexualidad es simplemente una convención. En su origen el hombre es un ser perverso y polimorfo. Esto es lo que piensan los que están detrás de la ideología de género. Esto está dicho por más explícitamente o menos en los manuales de educación sexual. Entonces quiero que vean esto, que si nosotros nos convertimos en seres polimorfos sexuales, lo que hacemos es perder nuestra esencia. Porque ya no es que perdemos nuestra exclusividad, porque si el cuerpo humano es un secreto, pero si tu secreto lo sabe todo el mundo, ya no es un secreto. Cuando hablamos de pornografía, podemos concentrarnos en el tema del pecado contra el sexto mandamiento, está bien, pero es mucho más real que el gran problema de la pornografía no es el hecho de que un varón vea a una mujer desnuda, porque eso en el matrimonio va a pasar, sino el hecho de que el hombre está viendo a una mujer desnuda sin comprometerse con ella. Y al fin y al cabo están cosificando a la mujer porque le ponen precio. Es decir, el hombre paga internet o paga una revista o paga una película y lo ve. Y eso el precio de ver una mujer desnuda debería ser algo tan maravilloso como comprometerse con ella a través del matrimonio. Ahí está el problema de la pornografía, en que le pone precio a algo que no tiene precio. Por eso es que concomitante con la pornografía es que todos los actores porno tienen una baja de autoestima enorme, porque el secreto de ellos, que era su cuerpo, lo sabe todo el mundo lo vio. ¿Cómo puede seguir siendo un secreto? El gran mal de la ideología de género pasa por ahí. Somos intercambiables. Vos da lo mismo. En cambio, en la visión tradicional, esa mujer que se protege, esa mujer que se reserva para uno, o ese hombre que se reserva para una, busca o aspira a la exclusividad, y eso nos hace más particulares, nos hace más únicos. ¿Está ahí la imagen de Dios y la evolución? Perfecto. Para ir terminando, ¿cuál es el fondo de esto? Hay dos paradigmas. O el hombre proviene de una racionalidad superior, de un diseño superior, y el hombre es persona porque hay otra persona, y desde la fe 3 personas. O el hombre viene del caos, y entonces no hay orden. O el hombre viene de un proceso de evolución, o el hombre hoy está aspirando a la redención, precedido por la creación. No hay otro. En la visión evolutiva, el hombre es el fruto, del azar, de la evolución, de un proceso ciego, casual, fatalista. Y el orden, vemos un orden físico, y el orden moral es proyección de nuestra mente hacia afuera. Ya está. Pero acá hay dos paradigmas. Y con esto terminamos. ¿Qué podemos oponerle a esta teoría? Podemos oponerle la evidencia. Si para nosotros una mano metálica proviene de una inteligencia humana, y si la mano metálica es menos compleja que la mano real,
¿Cómo podemos decir que la mano metálica proviene de una inteligencia humana, pero la mano real no proviene de ninguna inteligencia? Es decir, si es más compleja la mano real que la mano fabricada, entonces si una exige una inteligencia, la otra también. Otro ejemplo, el útero materno. ¿Qué es más complejo, el útero o la incubadora? El útero. La incubadora está hecha a imagen y semejanza del útero. Si la incubadora exige una razón, supone una razón detrás de ella, también, o a fortiori, forzosamente, el útero humano también descubre, también supone una racionalidad, un diseño que está detrás. Entonces, opongámosle a estos agentes del caos, a estos impulsores del azar ciego y brutal, opongámosle la racionalidad, la fuerza contundente de la evidencia. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que les propongo en esta tarde. Quedo a disposición para ustedes para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Juan Carlos Monedero. Hay un tiempo para hacer preguntas. Esto, como ya lo hemos mencionado en las conferencias anteriores, es sumamente importante para la formación de ustedes, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la universidad se hablan de tantos temas, hay que ver en qué sentido lo utilizan los profesores, qué es lo que están pretendiendo hacer, o el hecho mismo de aceptar neologismos, ¿no? Como se intenta continuamente que nosotros vayamos aceptando tales neologismos, o sea, la necesidad que nosotros tenemos de pedir una base científica de eso. Y ver que cómo también se presentan, como decía Juan Carlos recién, también de un modo así más sensible, como asociándolo a otras ideas que son nobles, como la justicia, por ejemplo, ¿no? Y así se va incorporando también a nuestro lenguaje. Es importante entonces que si se hagan las dudas, que pregunten ahora a Juan Carlos. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. El otro día vi como un artículo por internet de un encuentro internacional que se hizo más o menos el 25 o 26 de marzo, donde una doctora en lingüística de la UBA dijo que se puede estar a favor de mantener lingüística del español en un mundo totalmente globalizado, pero aceptando cambios. O sea, No te escuché. ¿Hace falta qué? Aceptando cambios. Cambios. Ajá. Y bueno, como estuvo lo del Congreso de los Reyes de España, que se trató lo del lenguaje con la RAE, se puede llegar a decir que se puede aceptar en algún momento todo lo del lenguaje que están proponiendo ahora el feminismo y todo eso. La pregunta es si se puede aceptar. ¿Que acepte quién? ¿La RAE? La RAE está conformada por personas. Las personas en algún momento eventualmente pueden fallar a su misión. Yo no puedo poner la fe en que la Real Academia Española el día de mañana no falle. Son personas humanas como cualquiera. O sea, es deseable que no, ojalá que no, pero sé que hay mucha presión para que fallen. A ver, han fallado personas con una misión mucho más importante que la Real Academia Española. Entonces, tranquilamente podría pasar. Por ahora entiendo que no pasó, pero puede pasar. Entonces,
Hoy por hoy es un argumento nuestro decir, no, la Real Academia dice esto. Está bien, el día que cambie, si cambia, que puede llegar a pasar que fallen a su misión, bueno, nosotros seguiremos peleando. Es decir, yo tengo una metralleta, me hieren, me levanto y sigo peleando. O sea, y me hieren la otra pierna, me levanto y sigo peleando. Y nos van a tener que matar para que dejemos de pelear. Ahí sí no me voy a poder levantar. Pero no queda otra. O sea, hoy es un argumento, el día de mañana, bueno, veremos. Pero, digamos, la pregunta es, para mí, yo la contestaría de esa manera. Juan Carlos, yo creo que también de algún modo la pregunta iba a que si es admitible la evolución del lenguaje. ¿Si es qué? Si se puede admitir una evolución en el lenguaje, o sea, si hay dentro del idioma hay una evolución que es aceptable, correcta, y cuáles serían los criterios en todo caso si se pudiera eso. Está bien, desde ese ángulo diría que sí. De hecho, ha habido evolución en el lenguaje. No me gusta la palabra evolución, pero ustedes me la van a perdonar. Ha habido un despliegue, si ustedes quieren. Ha habido un despliegue. Si ustedes ven, por ejemplo, documentos históricos vinculados a la Revolución de Mayo, ven que se hablaba de una manera ligeramente distinta. Hay un lenguaje por ahí más cargado de adjetivos. Si van a Don Quijote, ven cambios. Pero hay dos cosas que hay que decir para que esa evolución sea natural. Primero, que no es una evolución provocada. No es que yo digo, bueno, ahora, a partir de ahora, todos vamos a decir esto. Y empiezo a presionar y atacarte y a meterte en la cárcel si no decís eso. No, es algo que se da naturalmente, espontáneamente. Y en segundo lugar, es que esa evolución sigue a la lengua hablada. Es decir, lo escrito sigue a la lengua hablada. Para mí es importante, de todas maneras, mantener un lenguaje más académico que también jerarquice las situaciones. No puede ser lo mismo la forma con la que yo voy al kiosco o al supermercado que el lenguaje utilizado por un sacerdote cuando celebra, por ejemplo, el matrimonio, o por un docente cuando se realiza un acto patriótico en el colegio. No puede ser lo mismo el lenguaje que el médico utilice cuando habla con los familiares de un paciente. Tiene que haber cierta elegancia en el lenguaje. ¿Acorde a qué? Acorde a la situación. Voy a poner un ejemplo desagradable, pero para que se me entienda bien. Si acaba de fallecer una persona, yo no voy a decir, ahí está el cadáver. Voy a decir, ahí está el cuerpo de la persona. Porque la palabra cadáver podría ser un poco desagradable para la persona, sobre todo si es un familiar. O sea, las situaciones nos hacen jerarquizar el lenguaje. Por eso es que en misa, y eso es algo que desde muy chico lo aprendí de mis padres, y se los agradezco, es que no podemos hablar de cualquier manera. A mí se me revuelve, les voy a hacer una confesión pública, a mí se me revuelven las entrañas cuando en misa yo veo que la gente habla de cualquier manera. El lenguaje tiene que estar acorde a la circunstancia. Y la circunstancia es el misterio de la cruz. Supuestamente creemos que en la misa estamos en el Calvario, sobre todo en el momento de la consagración. No podemos hablar de cualquier manera. Entonces, cada situación es distinta. Hay un idioma más vulgar, hay un lenguaje más llano y hay un lenguaje que tiene que tener cierta belleza, cierto misterio, cierta lumbre, un acto patriótico, las marchas, tienen que conservar ese lenguaje más ligado a lo heroico. Si ustedes tienen una conversación con alguien y esa persona utiliza palabras grandilocuentes, y también está una conversación ahí mano a mano, vas a decir pará, estás exagerando. O sea, también puede pasar lo contrario. Pero hoy lo habitual es que el lenguaje se esté volviendo más plebeyo, más rastrero. Y eso no es bueno, para nada, no es bueno. Cada situación es distinta. Entonces, esas dos serían las condiciones para un despliegue
normal del lenguaje, ¿no? Que sea natural, no provocado y que siga la lengua hablada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Quería preguntar, cuando mencionó el uso socialmente que se va aceptando, por ejemplo, de violencia de género, cuando uno habla de violencia de género y se nos infiltra la palabrita, el término género, me surge también pensar en otro término que como que poco a poco lo veo por ahí en algunos padres, en algunos compañeros, en algunos ambientes, incluso por ahí ambientes cristianos, en los que se va aceptando más o menos socialmente de que hablan de que la sociedad es patriarcal. Dice, o sea, no son feministas ni nada, pero que hay un patriarcado y que existe ese patriarcado. Y por supuesto que a uno le choca el uso de este lenguaje, de esta palabra, capaz que se lo usan como para visibilizar, como dice usted, alguna que otra situación de desequidad, quizás, qué sé yo, laboral, mental, o sea, las cosas que por ahí te mencionan, pero atribuirle como ese significado de patriarcado. Mi pregunta es, ¿qué propiamente quieren decir con este patriarcado, digamos, social, y cómo uno refuta eso, digamos, a la hora de hablar? Es más fácil la primera parte que la segunda. ¿Qué quiere decir y cómo refuta? ¿Qué quieren decir? Patriarcado es una palabra que es una contraseña entre ellos. Es decir, si no se conocen y uno empieza a decir, no, esto pasa por el patriarcado, y el otro está ahí, saben que están en la misma sintonía. Entonces, ante todo, la palabra patriarcado sirve como para que, bueno, nos miramos y sabemos que estamos pateando más o menos para el mismo lado. Después hay un uso abusivo. O sea, el patriarcado es omnipresente, omnipotente. Todo lo que le pasa a ustedes, chicas, es culpa del patriarcado, por supuesto. Todo. Todas las chicas que están acá, todas sufren por el patriarcado. Entonces, al transformarse en un término tan flexible, ¿cuál es el poder que tiene esa palabra? El poder de explicar todas las cosas. Ese es el poder mágico que tiene el concepto, que es omnipotente y además es omnipresente. O sea, es una divinidad inversa, pero es una divinidad. Como a todas las ideologías, también por ejemplo la ideología evolucionista, el poder que tiene es el poder explicativo. Es decir, ellos tienen una explicación que no importa que sea falsa, sino que lo que importa es que puede explicar todas las cosas. Bien, mal, más o menos. Explica todas las cosas. ¿Cómo se refuta? Y acá entramos en un punto que yo te agradezco que hayas preguntado esto, porque me permite desarrollar algo que no llegué a hacer en la conferencia. Hay una refutación, pero el gran problema es que estos argumentos han generado en los militantes se han hecho tanta carne en ellos que no les importa la refutación. Es decir, no estamos en la Edad Media, la disputa escolástica, ojalá, donde por lo menos en el otro había errores, pero había una racionalidad común en la cual vos no podés decir cualquier cosa, yo tampoco, y había como una especie de patrón común en que lo importante era no caer en la contradicción. Lamentablemente, la mentalidad líquida de hoy hace que a ellos ya no les importa la contradicción. Entonces, yo te puedo decir cómo se refuta. Te puedo mostrar miles de casos, decíamos, nuestra jardinera, donde no hay ningún patriarcado. En tema de modelos, ¿ustedes creen que como modelos un modelo varón cobra lo mismo que una modelo mujer? Si comparan al modelo más cotizado en el mundo contra la mujer más cotizada del mundo, probablemente la mujer, una vez de una cifra cercana a 15 veces más gana. Y yo podría decir, ganando 15 veces más. Y a su vez me pueden responder, no, pero las leyes del mercado. Y yo puedo decir, no, están ganando 15 veces más, yo quiero ganar lo mismo, o que ella gane menos, que yo gane más. O sea, empezamos ese juego. Hay un montón de ejemplos, suicidios.
La mayoría de los que se suicidan son varones. Presos en las cárceles, la mayoría de los presos son varones. Muertos en una guerra, la mayoría de los muertos son varones. ¿Y ahí qué? Ahora, para mí el gran problema es que en la mentalidad de esta gente no les importa estar equivocados. Ahí está el problema. Entonces, respecto del aborto, vos le podés traer una ecografía, le podés mostrar el ADN, puede venir Chinda Brandolino y mostrar todas las pruebas. Está perfecto y lo tiene que hacer Chinda para la gente de buena voluntad que tenga dudas. Pero hay que entender que hay un sector de gente que no tiene buena voluntad, en los cuales no hay que rebatir, hay que desenmascarar. Son dos cosas distintas. Rebatir es la pugna intelectual donde vos le ganás la pulsión al otro, con argumentos, como un esgrima intelectual. Desenmascarar es algo muy distinto. Es demostrar que el otro actúa con mala fe. Me parece que cada vez más la tarea, y se lo dice esto a alguien que le encanta rebatir. Acá hay amigos míos que pueden dar fe de eso. Pero cada vez más la tarea se trata de desenmascarar. Es distinto a rebatir. Rebatir es luchar contra la mente del otro. Desenmascarar es mostrar que el otro miente. Y eso también es mucho más poderoso. Y se puede demostrar que el otro miente. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. La pregunta que quería hacer me parece que es medio abarcativa, pero en un momento usted relacionó, digamos, todas estas cuestiones al principio de la conferencia a que todo esto respondía a una agenda de la izquierda. Dijo, me parece cuando estaba dando los ejemplos de la aplicación está preguntado, de que la izquierda no quería que tal o cual pregunta figurase. ¿Por qué digo que es abarcativa? Digo porque mi inquietud es cómo argumentar, digamos, o cómo estar seguro, digamos, al discutir con alguien de que realmente toda esta agenda responde, digamos, a la izquierda, ¿no es cierto? Te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque me permite ampliar algo que por la forma en que lo dijiste me doy cuenta que quizás se puede llevar a alguien la idea de que solamente hay enemigos de la izquierda. Me gustaría, si alguien llegó a eso, decirle que no. Yo dije que la izquierda estaba especialmente interesada en eliminar la palabra Hispanoamérica, porque la palabra Hispanoamérica remite a España, eso sin dudas. Pero no es cierto que los únicos enemigos sean una persona con la bandera del Partido Comunista, porque si no sería muy fácil. Hay también otras ideologías contrarias al magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia ha condenado, por cierto, el marxismo, el comunismo, pero también ha condenado el liberalismo. Entonces yo no suscribo esto de que solamente hay enemigos a la izquierda. De hecho, tampoco, me disculpo con ustedes, tampoco es razonable el término izquierda-derecha. Ustedes saben que eso simplifica la cuestión. En realidad, el pensamiento se define por estar en lo verdadero o en lo falso. Izquierda-derecha es una cuestión locativa. Vos estás a la izquierda de ella, pero vos estás a la derecha, o sea, es una cuestión locativa, va cambiando. Entonces también hay que mencionar a otras fuerzas, el liberalismo, la masonería, otras ideologías, el relativismo, el escepticismo. Puede haber alguien de ideología de género que tenga una visión económica liberal. Y después hay que distinguir entre ideologías y personas. Yo creo que hay personas que están en todas las ideologías y engañadas. Sí. Este hombre, yo me decía, Kenneth Goff, era comunista, pero era comunista de buena voluntad. Cuando se dio cuenta, expuso su vida, desenmascaró a este tipo de la Unión Soviética y expuso su vida. Entonces, seguramente deben haber liberales engañados, comunistas engañados, gente de la New Age engañada, y lo que hay que hacer es llevarle la verdad.
con los argumentos, con la paciencia, con la caridad, con todas las virtudes que ustedes ya conocen. Pero no, para llegar a tu pregunta, no dirían que solamente hay enemigos de la izquierda, no, para nada. Hay otros, y de hecho el enemigo más peligroso es el que no parece enemigo. Porque si vos ves una feminista horrible, que te ataca, que te escupe, vos ya, que está toda pintada, tatuada, y vos ya sabés que es un enemigo, no necesitas el manual de Padre Castellani para saber que es un enemigo. Pero hay gente que, bueno, se disfraza, está saco de corbata, presentable, y te propone una discusión más. Y ahí yo creo que hay más perversidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos a Juan Carlos Monedero. Nuevamente agradecerle el hecho de que